Y eso es todo. Ya, pareces el grupo de MNI. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, buenas tardes. Sí, profe, se escucha. ¿Cuál es su nombre, chicos? Sergio. Es que como estoy con Como el... hermana de Maylin Pérez, dice. Es Sí. que es el ID de mi mamá, entonces no lo cambié ahorita, se me olvidó. Oh, ya, tranquilo. Estaba esperando al resto, pero no están, se han perdido ahora. Sí, ahora entra un poquito a las reuniones, profe. Sí, no sé qué estará pasando. Quién sabe, fíjese. La semana pasada me dejaron en visto. Sí, pero bueno, vamos entonces a iniciar porque pues recuerde que esto le dan el tiempo a uno un poco medidito y parece que viene lluvia, ojalá no se nos caiga. Hoy vamos Ojalá, a profe. trabajar los límites trigonométricos. Vamos a ver por dónde está el enlace. Esto pues ya lo tienen en la plataforma. Este documento sobre los límites trigonométricos. Entonces podemos observar acá que tenemos la función seno de x. Entonces para evaluar el límite cuando x tiende a, simplemente lo que hacemos es sustituir el valor, ¿verdad? Y nos va a dar entonces seno de a. Lo mismo para el coseno, porque esto pues está relacionado con el valor al que tiende x. Es decir, que el valor a debe de estar en el dominio de la función. Pero recordemos que las funciones trigonométricas, pues su dominio son los números reales y para la función también su dominio son los números reales. Entonces, en la función seno y en la función coseno, pues no hay problema, ¿verdad? Porque está definida para cualquier número real. Entonces, si me piden el límite, por ejemplo, aquí, cuando x tiende a pi medio del seno de x, pues simplemente sustituir en el valor donde aparece x, sustituir el valor de pi medio. Y entonces sabemos que el seno de pi medio es lo mismo que el seno de 90 grados y es igual a la unidad. De manera similar, si nos estuviesen pidiendo el límite cuando x tiende a pi medio del coseno, pues vamos a tener que va a ser el límite cuando x tiende a pi medio del coseno de pi medio, que sabemos que es 0, y entonces ese va a ser el valor del límite. Entonces, en las funciones senos y cosenos, pues si nos piden el límite cuando x tiende a pi cuarto, es sustituir el valor de seno de pi cuarto o de coseno de pi cuarto. El límite cuando x tiende a 5 pi sexto, pues es sustituir el valor de 5 pi sexto y luego buscar cuánto es el seno o el coseno o bien la función que se nos esté pidiendo. Bien. Entonces la condición aquí es siempre que A esté en el dominio de la función trigonométrica dada. Porque si A no está en el dominio de la función trigonométrica dada, pues la probabilidad más segura es de no existencia o bien de que el límite no existe. Aquí, por ejemplo, tenemos ahora la función trigonométrica tangente de x y nos dicen cuánto es el límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x. Entonces podemos observar que hacemos uso de la equivalencia para la tangente, que es equivalente a seno de x sobre coseno de x, ¿verdad? Y aplicamos las propiedades de los límites. Límites cuando x tiende a 0 de seno de x en el numerador, límite cuando x tiende a 0 de coseno de x. Pero entonces cuando x tiende a 0, pues el seno de 0 va a ser 0 y el coseno de 0 pues es igual a 1 y 0 entre 1 pues va a ser 0. Bien, entonces aquí no tenemos problema. El problema hubiese sido si hubiésemos tenido, por ejemplo, límite cuando x tiende a 0 de la cotangente, ¿verdad? Tendríamos esto invertido y entonces sería
indefinido o bien no existe. Aquí está, por ejemplo, límite cuando x tiende a pi medio de la tangente de x. Entonces hacemos el proceso similar, sustituir tangente por seno de x sobre coseno de x, aplicar límite en el numerador y aplicar límite en el denominador. Y entonces el seno de pi medio 1 y el coseno de pi medio pues es 0, pero 1 entre 0 pues eso crece sin límite, no hay nada que se lo esté acotando, entonces por esa razón no existe. Entonces puede ver de que cuando nos aproximemos a pi medio para la función tangente, la recta x igual a pi medio, que es esta que tenemos aquí, se comporta como una asíntota vertical, es decir que la función tangente no puede tomar el valor de pi medio. Entonces, cuando me estoy aproximando a pi medio por la izquierda, tiende hacia más infinito, y cuando me estoy aproximando a pi medio por la derecha, pues tiende hacia menos infinito. Entonces, aquí está en lo que le repito que decía, siempre que el valor al que estamos haciendo tender pertenezca al dominio, pero en este caso, pues pi medio no es parte del dominio de la función tangente, por lo tanto, este límite no existe. Bien, entonces aquí pues en los límites de las funciones trigonométricas hay que tener en cuenta su dominio para definir si existe o no existe el límite. Este es otro ejemplo que también lo trabajamos allá en los límites indeterminados, ¿verdad? Cuando estuvimos trabajando al inicio, el límite dice cuando x tiende a 0 del seno de 1 sobre x. Me dice que no existe. ¿Por qué? Si x tiende a 0, pues la expresión 1 sobre x no está acotada, tiende hacia más infinito. Y entonces, a medida que le damos valores hacia más infinitos, pues los valores de la función seno están variando entre menos 1 y 1, ¿verdad? Por esa razón, pues, este límite no va a existir, porque a medida que me acerco a 0 por la derecha, van a estar variando entre 1 positivo y entre menos 1. Y entonces, por eso me dice que no existe este límite. Bien, entonces eso es mediante ese análisis con respecto al argumento. Entonces, esos son algunos ejemplos con respecto a los límites trigonométricos. Vamos a ver otros límites trigonométricos que se conocen como límites fundamentales y nos sirven para resolver analíticamente límites trigonométricos. Por aquí se les presenta este teorema que es muy importante para poder también analizar límites trigonométricos. Este teorema que nos está estableciendo por acá, mire, suponga, dice que f y g, f, g y h, tenemos tres funciones para las cuales se cumple esta condición. Mire, f de x está entre g de x y entre h de x, es decir, que está acotada por la derecha por la función h de x y por la izquierda por la función g de x. Estos son valores en el eje y, ¿verdad? Porque son las imágenes de x a través de la función f, a través de la función h y a través de la función g. Para toda x, dice, en un intervalo abierto que contiene a un número a, excepto posiblemente al mismo a, ¿verdad? Que puede estar muy cerquísima de a sin llegar a serlo. Además, tenemos estas premisas. El límite cuando x tiende a de g de x es igual a L, y el límite cuando x tiende a de h de x también es igual a L. Entonces, si las funciones que están en los extremos al aplicarle límite tienden al valor L, este valor L es el mismo, entonces lo que me concluye es que la función que está en el centro, ¿verdad? También va a tender a L. Este límite pues se conoce como, este teorema se conoce como el teorema del emparedado, como el teorema del sándwich, le dicen el teorema del encajamiento. Entonces pues tiene esos nombres. Y eso es lo que me dice el teorema. Si tengo una función acotada por dos funciones y las funciones que están en el extremo tienden al mismo valor L, entonces la función que está entre ellas, pues también tiende a L. Entonces miremos, por ejemplo, nos dan este ejemplo. Dice, encuentre el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado multiplicado por el seno de 1 sobre x, ¿verdad? Entonces, por las propiedades del límite, lo que nosotros, o la idea, la primera acción
voluntaria, automática que haríamos es darle el límite a cada uno de los factores. Límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado por límite cuando x tiende a 0 del seno de 1 sobre x, ¿verdad? Pero este límite ya habíamos visto que no existe, entonces esto que tenemos aquí a la derecha no va a existir. Entonces diríamos de que estas expresiones pues no son iguales, ¿verdad? Son diferentes, es decir que aquí no se verifica esa propiedad, aquí quedaría indeterminado que sería un valor 0 multiplicado por infinito. Bien, y entonces estamos buscando cómo eliminar esa indeterminación. Entonces, en el ejemplo que vimos anteriormente, estamos observando que el seno de 1 sobre x cuando x tiende a 0, pues va a variar entre -1 y 1, ¿verdad? Por aquí teníamos el ejemplo, el valor máximo que puede tomar acá va a ser 1 y el valor mínimo que puede tomar es -1. La gráfica oscila entre -1 y 1 cuando x está muy cerca de 0. Entonces, eso lo retomo por acá. Miren, esta expresión que tengo aquí, seno de 1 sobre x variando entre -1 y 1. Entonces, en esta expresión puedo multiplicar a ambos lados por x al cuadrado. Vamos a ver si nos funciona el tablero, porque a veces este tablero se me pega. Vamos a ver para que verifiquemos. La desigualdad que tenemos es -1 menor o igual que el seno de 1 sobre x menor o igual que 1, ¿verdad? Esa es nuestra expresión. Entonces, por acá lo tengo. ¿Qué pasa? Puedo multiplicar toda la expresión por x al cuadrado, porque puedo aproximarme, ¿verdad?, a 0, ya sea por la derecha o por la izquierda, pero al multiplicar o al sustituirlo al x en x al cuadrado, pues el valor siempre va a ser positivo. Y eso pues hace que se mantenga el sentido de la desigualdad. Entonces aquí me quedaría menos x al cuadrado menor o igual que x al cuadrado multiplicado por el seno de 1 sobre x, ¿verdad? Menor o igual que x al cuadrado. Ahí he multiplicado toda la expresión por x al cuadrado. Y entonces, ¿qué pasa si le aplicamos límite a los extremos? ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener límite cuando x tiende a 0 de menos x al cuadrado. Pero esto pues va a ser -1 multiplicado por el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado. Pero al sustituir 0 en x al cuadrado, pues vamos a obtener 0 por -1. Esto es igual a 0. Y la otra expresión sería límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado, pues esto va a ser también 0 al cuadrado, que es igual a 0. Entonces puede observar de que los valores que tenemos en los extremos tienden a 0. Es esto que tenemos acá. A menos x al cuadrado le llamamos g de x y a x al cuadrado le estamos llamando h de x. Entonces, si los extremos tienden a 0, entonces lo que tenemos en el centro, ¿verdad? Por el teorema anterior, vamos a decir que también tiende a 0. Y entonces ahí tienen ese otro ejemplo de límites de funciones trigonométricas utilizando ese teorema. Bien, por aquí se les presenta la gráfica. Esta es la gráfica de y igual a x al cuadrado por el seno de 1 sobre x. Entonces podemos observar de que a medida que estamos aproximando a 0, pues los valores de la función y también se aproximan a 0. Bien, ahora vamos a entrar a otros límites fundamentales. Para hacer el estudio de estos otros límites fundamentales, vamos a hacer uso de estas relaciones. Miren, aquí tenemos una función, perdón, una circunferencia unitaria, ¿verdad? Podemos observar que el radio acá es la unidad, por aquí tenemos que también es la unidad, y entonces se nos forman estas tres figuras. El triángulo que tenemos acá, que sería el triángulo OPR, ¿verdad? OPR. Por acá luego tenemos por aquí podemos ver el sector circular, y entonces aquí tenemos representado el sector circular y luego tenemos el triángulo OQR. Bien,
de la gráfica, pues podemos observar que este triángulo es el que va a tener menor área, o bien el área de este triángulo va a ser menor o igual que el área del sector circular, y a su vez, pues también menor o igual que el área del triángulo mayor. Por ejemplo, aquí lo podemos ver, aquí tenemos el área del sector circular y aquí tenemos el área del triángulo más grande. Aquí pues podemos ver en cuanto esta parte de área, que es la que no está contenida en el sector circular. Bien, entonces nuestro objetivo es determinar cuál es el área de este triángulo pequeño, cuánto es el área del sector circular y cuánto es el área del triángulo más grande. Bien, entonces vamos a tomar el triángulo pequeño y vamos a ver cuánto sería el área de ese triángulo pequeño. Vamos a tener de que podemos observar, voy a tratar de hacer la parte que tenemos ahí, ¿verdad? El sector circular. Aquí dice que es nuestro origen, el valor de O, este punto es R, este punto que tenemos acá es P, y luego tenemos que esto es la unidad, esto es la unidad, esto es el ángulo T, ¿verdad? Y entonces por acá se nos forma el triángulo. Vamos a poner el triángulo. Y aquí sería el triángulo, ¿verdad? Y luego por aquí tenemos la altura. Esta altura pues tiene que bajar perpendicular. Por aquí tenemos una representación gráfica de esto. Bien, entonces ahí tenemos el triángulo OPR. Podemos ver que la hipotenusa mide 1, uno de los catetos, pues uno de los lados va a ser 1, ¿verdad? Y entonces por aquí se nos forma con la parte, con las rectas negras, el triángulo más pequeño. Entonces, ¿qué vamos a tener como área? Recordemos que el área del triángulo, lo básico es 1/2 del producto de la base por la altura. Entonces, ¿cuánto sería nuestra base ahí? ¿Cuánto sería nuestra altura? A ver, este joven, ¿cómo es que me dijo su nombre? Se me olvidó. Sergio, profe. Sergio, dígame entonces cuál sería el área de ese triángulo. Bueno, entonces sería la base por la altura, que sería 1. ¿Cuánto sería la base? Podemos observar que la base es el segmento 1. OR, ¿verdad? Sería Sí. 1. La altura, ahí nos baja la altura del vértice P al lado opuesto, baja perpendicular. Entonces necesitamos saber cuánto es esta altura H, ¿sí? Entonces vamos a decir, tenemos la función trigonométrica, tenemos el ángulo T, por lo tanto podemos relacionarlo con seno de T. Seno de T, ¿a qué viene a ser igual? Cateto opuesto, que es la altura, ¿verdad? ¿Entre cuánto? Entre la hipotenusa del triángulo, que viene a ser la unidad. Entonces puede observar de que despejando la altura, que tendríamos que el seno de T vendría a ser igual a la altura. Y entonces nuestra área, ¿cuánto vendría a ser? 1/2 multiplicado por la base, que vale 1, multiplicado por la altura, que vale seno de T. Y entonces ya tendríamos nuestra área para este triángulo, pues el área va a ser 1/2 del seno de T. 1/2 del seno de T. De esa manera, pues sacamos el área de ese primer triángulo, que es lo que va a ver por acá. Miren, estoy en qué página ahí, estoy en la página 6, voy a pasar a la 7. Aquí tenemos el triángulo pequeño, tenemos OR, tenemos OP, aquí se nos forma el triángulo OPR, ¿verdad? Entonces tenemos que va a ser 1/2 de quién, de OR, que es la base, multiplicado por la altura. Pero entonces tenemos 1/2 multiplicado por 1, multiplicado por el seno de T, que lo despejamos en el tablero, ¿verdad? Entonces puede observar que ahí tengo que el área de este triángulo pequeño es 1/2 del seno de T, que fue lo que nos resultó en el tablero. Bien, ahora vamos a encontrar el área del otro triángulo. El área del otro triángulo, esto no debe de ir aquí. Después lo voy a reparar eso. Estamos en la página número 6. Vamos a pasar a la página número 7. Mire, aquí tenemos el triángulo superior, ¿verdad?
Entonces vamos a copiar la imagen para que miremos cuánto sería esa área o cómo se determina o cómo se llega a ese valor. Bien, entonces por acá tengo la base. Ahí pues se ve más explícito el triángulo rectángulo, ¿verdad? Porque es el que está por fuera. Entonces por acá tengo lo punteado. Permítame, ya se lo muestro. Ahí está lo punteado. Entonces aquí tenemos O, por acá tenemos R y por acá tenemos Q, ¿verdad? Y el ángulo T, ¿sí? Entonces necesitamos conocer cuánto es el área de este triángulo. Bien, entonces el área va a ser igual a ¿cuánto? 1/2 de la base multiplicado por la altura. Podemos ver que la altura aquí pues está explícita, así como la base. La base es OR, ¿verdad? Y recordemos que estamos trabajando con una circunferencia de radio 1, entonces el segmento OR mide 1. Y la altura pues tendríamos que vendría a ser QR, ¿verdad? Pero no tenemos el valor de QR. Pero podemos utilizar la función trigonométrica, ¿verdad? Que me estaría relacionando a la altura. ¿Cuánto vendría a ser la función trigonométrica que me está relacionando a la altura? ¿Qué es lo que tenemos por acá? Mire, me está relacionando 1/2 de la base que es OR multiplicado por la altura que vendría a ser esta distancia QR. Bien, pero entonces, ¿cómo obtengo QR? ¿De qué manera pues podemos obtener QR? ¿Cómo obtenemos el valor de QR? Aquí está nuestro triángulo, entonces necesitamos saber cómo obtener QR. Entonces puede ver que podemos aplicar la función tangente de t, ¿verdad? Tangente de t, ¿a qué va a ser igual? A cateto opuesto, que viene a ser QR, ¿entre qué valor? Entre el cateto adyacente, o bien el valor de OR, pero el valor de OR, pues tenemos que es igual a la unidad. Entonces QR es la tangente de t. Entonces por esta razón nos aparece que el área va a ser 1/2 de la base, que vale 1, multiplicado por la altura, que vale tangente de t. Entonces ahí puede observar que el área del triángulo mayor es 1/2 de la tangente de t, que es lo que tenemos acá en el documento. Mire por acá, que tenemos acá. El área del triángulo OQR va a ser 1/2 de la tangente de t. Después, pues lo más sencillo es el área del sector circular. Tenemos todas las herramientas, tenemos el radio, tenemos el ángulo central, y entonces el área del sector circular es 1/2 por el radio al cuadrado por el ángulo central. Y tenemos entonces que es 1/2 de t. Pero entonces recuerde de que inicialmente teníamos la relación de que el área del triángulo OPR es menor que el área del sector circular, menor que el área del triángulo OQR. Y entonces eso es lo que se le refleja por acá. Mire, 1/2 del seno de t va a ser menor que 1/2 de t, menor que 1/2 de la tangente de t. Entonces puede ver que si multiplico por 2 sobre el seno de t, se va a cancelar el 2 de este denominador, seno de t entre seno de t, le va a quedar la unidad, se cancelan los 2 y le quedaría t entre el seno de t. Y ahora pues la tangente, recuerde que la tangente es seno de t sobre coseno de t, pero como estoy multiplicando por 2 entre seno de t, pues me va a quedar 1 entre coseno de t, ¿verdad? Logra evidenciar cómo es que se pierde, ¿verdad?, la tangente. Sí, profe. Entonces, y luego, pues por las propiedades de las desigualdades, hacemos el recíproco de esto. Y entonces, al hacer el recíproco de esto, pues estas desigualdades cambian de sentido, ¿verdad? Tendríamos que el coseno de t es menor que el seno de t sobre t, y esto es menor que la unidad. Pero entonces vamos a analizar lo que tenemos acá en los extremos. Entonces, apliquemos límite cuando el valor de t tiende, ¿verdad?,
a 0, ya sea por la derecha o por la izquierda. Entonces recordemos que el límite cuando t tiende a 0 del coseno de t, pues va a ser coseno de 0. Y coseno de 0 pues es la unidad. El límite cuando t tiende a 0 de la constante 1, pues va a ser también la unidad. Y entonces podemos observar que las funciones que me la están acotando por los extremos, pues tienden a 1. Entonces, por el teorema del emparedado, la función que tenemos en el centro va a tender a 1. Y entonces se obtiene este límite trigonométrico fundamental. El límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x es igual a la unidad. Y entonces ese se conoce como un límite trigonométrico fundamental, pues porque nos ayuda a resolver otros problemas de límite que ya vamos a ver más adelante. Bien, no sé si tiene alguna pregunta hasta ahí. Si no, pues avanzamos. No, profe, no tengo preguntas. Bien, entonces por aquí puede observar que se le presenta este problema. Dice, encuentre el límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? De 10x menos 3 seno de x sobre x, ¿verdad? Si vemos el análisis de esto, pues lo primero que hacemos es separarlo. Arriba tenemos un binomio, tiene dos términos la expresión, y abajo tenemos un monomio. Entonces lo podemos separar 10x entre x menos 3 seno de x sobre x. Podemos ver que se pueden cancelar las x que están acá en rojo, ¿verdad? Las cancelamos y entonces eso nos va a quedar solamente el valor de 10, y el límite de una constante pues es la misma constante por esa parte. Después podemos observar que sacamos la constante 3 por las propiedades de los límites y nos queda límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Pero pues ya vimos que este límite tiende a la unidad. Entonces, al tender a la unidad, pues queda el 3 multiplicado por 1, ¿verdad? Y entonces de ahí es de donde aparece que de ahí donde nos va a aparecer 10 menos 3 por 1, pero 3 por 1 es 3 y 10 menos 3 pues tenemos que es 7. Entonces puede ver que en este límite ya estamos haciendo uso de la demostración anterior de este límite fundamental. Por eso es que pues se denominan de esa manera, porque nos sirven para resolver otros límites un poco más complejos. Por aquí se le presenta otro ejemplo, mire, límite cuando x tiende a 0 del seno de 2x sobre x. Entonces, podemos observar que seno de 2x se utilizó la identidad para el ángulo doble. Eso es equivalente a 2 seno de x por el coseno de x. Hacemos la sustitución y agrupamos. La constante sale, deja solo coseno de x y agrupa seno de x sobre x. Luego aplica las propiedades al producto y podemos observar que esto va a ser límite cuando x tiende a 0 del coseno de x por el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x. Pero si x tiende a 0, pues el coseno de 0 tiende a 1, ¿verdad? Es 1 el coseno de 0. Y si x tiende a 0, pues el seno de x sobre x ya vimos que tendía a 1. Y como está multiplicado por el coeficiente 2, entonces esto va a ser 2 por 1 igual a 2. Y entonces pues aquí puede observar que ya también hacemos uso de las identidades trigonométricas. Bien, también en el primer inciso hicimos uso de las identidades tangente de x. Recuerda que es seno de x sobre coseno de x, o si le ponen cotangente, hay que buscar cómo expresar las otras 4 restantes identidades en función de las más simples, que son seno de x y coseno de x. Bien, entonces ahí pues tiene ese otro ejemplo de que cómo se está trabajando. Ese es el que está en la página 12. Vamos a pasar acá a la página 13. Puede ver que aquí tenemos límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x sobre x. Entonces, como le decía, sustituyo en el lugar de tangente seno de x sobre coseno de x. Y podemos hacer esta separación, ¿verdad? Porque pues se nos permite hacer esa separación. Podemos
expresar la expresión que tenemos arriba como límite cuando x tiende a 0, ¿verdad? De tangente de x sobre x, la puedo reescribir como límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x multiplicado por la tangente de x. Bien, entonces puede observar ahí de que esto pues me permite hacer límite cuando x tiende a 0 de 1 entre x multiplicado por la tangente, pero la tangente es seno de x sobre coseno de x. Permutamos ahí y tendríamos límite cuando x tiende a 0. Aquí voy a expresar ahora 1 sobre coseno de x multiplicado por seno de x sobre el valor de x, ¿verdad? Porque nuestro objetivo pues es utilizar aquel límite fundamental que se demostró anteriormente. Entonces le va a quedar límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre el coseno de x multiplicado por el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x, ¿verdad? Y entonces pues cuando x tiende a 0, el coseno tiende a 1, y 1 entre 1, pues le va a dar la unidad, multiplicado por el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, que también es la unidad, entonces podemos decir que esto va a ser igual a 1. Y ese también va a ver que en algún momento lo va a utilizar y se considera también un límite fundamental. Entonces aquí podemos decir ya que este límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x sobre x es igual a la unidad. Bien, entonces ya llevamos 1, 2 límites fundamentales. Vamos a ver qué nos dice el ejemplo de la página 14. Miren, aquí hay una pestañita. Puede observar que el argumento ahora... Mire, profe, una pregunta. Dígame. ¿Lo escucho? En el ejemplo anterior, si, digamos, si en vez de poner es 1 sobre coseno de x, si dejamos seno de x igual es lo mismo, ¿verdad? Porque igual nos va a dar 1. Aquí, ¿Sí? 1 sobre coseno de x, si dejamos seno de x, es que recuerde que la idea es aplicar este límite que ya hemos demostrado, que cuando x tiende a 0, el seno de x sobre x tiende a 1. Con ese objetivo yo cambio acá, ya permuto. En lugar de tener x acá sola, se la paso al denominador del seno para poder aplicar el límite anterior. Y como x tiende a 0, pues el coseno de 0 tiende a 1, y 1 entre 1 le va a dar 1. Y como esto ya sé que tiende a 1, entonces este producto pues va a ser la unidad. Y ya puedo decir que de manera similar, seno de x sobre x tiende a 1, y puedo decir entonces que tangente de x sobre x cuando x tiende a 0, pues también tiende al valor de 1, ¿ya? Y entonces de esa manera es que se trabaja esta parte que tenemos acá. Ok. Bien, entonces, Gracias, profe. le decía que íbamos al de la página 13. Mire qué está pasando en la página 13. Ahora me dice de manera general, k por x entre x, y me dice que este límite es igual a un valor k, donde k dice debe de ser un número diferente de 0, porque pues si k es 0, tendríamos 0, la forma indeterminada 0 sobre 0, ¿verdad? Por eso me dice pues que k tiene que ser diferente de 0. Cualquier constante real, dice. Entonces, lo que me indica acá que lo que voy a hacer es un cambio de variable. Perdón, hago t igual a k por x. Despejo la variable x y me queda t sobre k, ¿verdad? Y entonces, cuando x tiende a 0, vamos a tener que también t tiende a 0, porque tiene t como k por x. Si x tiende a 0, 0 por cualquier número, pues le va a dar 0. Entonces t también tiende a 0. Entonces puede ver que hace el cambio acá. Límite cuando x tiende a 0 del seno de k por x entre x es equivalente a que tenga límite cuando t tiende a 0. En el lugar de tener k por x, sustituye el valor de t. Y en el lugar de tener x, pues sustituye el valor de t sobre k. Bien, entonces, pero esto es un recíproco. Esto yo lo puedo escribir como k sobre t. Y luego asocia seno de t con t sobre t,
y la constante K la puede sacar porque pues el límite está relacionado con la variable T. Todo lo que sea diferente de la variable T es constante, entonces la saca y ya pues aquí ya sabemos que esta estructura tiende a 1, por lo tanto este va a ser el valor de K, ese va a ser el límite. Por ejemplo, si le dan un valor particular, ya le voy a mostrar otra forma de cómo trabajar esta parte. Por ejemplo, me dice cuánto es el límite cuando x tiende a 0 y me dice ahora seno de 8x, todo esto entre x. Entonces recuerde que la propiedad me dice límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x. Es decir, el argumento de la función seno tiene que ser igual a lo que tiene en el denominador. No ocurre aquí eso, ¿sí? Porque aquí tengo 8x y aquí tiene x. Pero esto pues lo puedo reacomodar de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a 0 también del seno de 8x, lo divido entre 8x, pero si le pongo el 8, lo estoy alterando, ¿verdad? Por lo tanto, tengo que buscar cómo no alterarlo. Entonces, lo tengo que multiplicar por 8. Entonces, ahí 8 entre 8 es igual a la unidad. No se altere en nada la expresión. Entonces, este 8 lo puedo sacar y de ser límite cuando x tiende a 0 del seno de 8x, ¿entre qué valor? Entre 8x. Pero entonces ya puede observar que este argumento 8x es lo mismo que tiene en el denominador. Entonces usted puede decir t igual a 8x. Y cuando x tiende a 0, pues t también va a tender a 0. Y entonces todo este límite va a tender a 1. Y entonces esto le va a quedar simplemente 8 por 1 igual a 8. Y entonces esa pues sería otra forma de cómo lo trabajamos. Multiplicar por ese valor 8 y dividir por ese valor 8 para que no se altere la expresión. Y entonces aplicamos, por eso le decía que este límite es fundamental porque me sirve para resolver otros límites un poco más complejos como los que estamos viendo. Por ejemplo, estos otros, mire, encuentre el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x. Me dice que este límite, bueno, aquí le puse igual a 0 en algún momento que lo estaba repasando con algún grupo. Bueno, ya se lo dejé ahí fijo. Bien, entonces si está con letras, por eso no se borra. Entonces aquí porque le dice encuentre el límite. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Lo que vamos a hacer es de que podemos observar acá. Si hacemos la sustitución directa, ¿qué es lo que obtiene? Mire, al sustituir coseno de 0, pues va a ser la unidad. Y 1 menos 1 es 0. Sobre 0, pues le queda la forma indeterminada 0 sobre 0, ¿verdad? Entonces, nuestro objetivo es eliminar esa indeterminación. Entonces, para eliminar esa indeterminación, la expresión es 1 menos coseno de x, ya le muestro, sobre x. Entonces queremos eliminar esa indeterminación, por lo tanto voy a multiplicar tanto el numerador como el denominador por el conjugado del numerador. Eso es 1 más el coseno de x, ¿verdad? Y en el denominador pues voy a tener también 1 más coseno de x. Pero puede ver que en el numerador es el producto de la suma por la diferencia. Eso va a ser el cuadrado del minuendo, que es 1, menos el cuadrado del sustraendo, que sería coseno cuadrado de x. ¿Y todo esto entre cuánto? Entre el producto, que es x, multiplicado por 1 más coseno de x. Bien, ahí lo dejamos indicado. Pero recuerde las identidades trigonométricas. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a la unidad. Entonces, usted tiene 1 menos coseno cuadrado, ¿verdad? Entonces tiene seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces ahora en el lugar de 1 menos coseno, pues voy a poner el valor de seno cuadrado de x. Todo esto entre ¿cuánto? Entre x, que multiplica a 1 más coseno de x. Bien, entonces ahí tendríamos la expresión con la que vamos a trabajar.
Vamos a pasarla seno cuadrado x1 más coseno. Voy a pasarla al otro. Ok, voy a borrar esto que tenemos acá. Entonces tenemos en el numerador, recuérdeme, seno cuadrado de x. En el denominador tenemos x y aquí sería 1 más coseno de x. Recuerde que nuestro objetivo es buscar cómo aplicar el límite de seno de x sobre x, ¿sí? Y entonces, pues esto lo puedo reescribir como seno de x entre el valor de x multiplicado por el seno de x entre el otro factor que sería 1 más coseno de x. Bien, y a esta última expresión le vamos a aplicar límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x multiplicado por el límite cuando x tiende a 0 del seno de x entre ¿cuánto? Entre 1 más el coseno de x. Entonces esto ya lo demostramos, esto tiende a 1, ¿verdad? Y aquí el seno de x cuando x tiende a 0, pues en el numerador va a 0, pero en el denominador va a ser la constante 1 más el coseno de 0, pero el coseno de 0 es 1. Entonces esto le va a quedar 0 entre 2, pero 0 entre 2, pues esto va a ser igual a 0. Y entonces tendría el producto de 1 por 0, y el producto de 1 por 0, pues va a ser igual a 0. Y entonces ese es el proceso que está demostrado acá en el documento. Mire, 1 por 0. Y entonces el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x entre x es igual a 0. Y esto pues es también equivalente a la expresión que tenemos acá, porque aquí puedo sacar menos 1 como factor, y al sacar menos 1 como factor me queda coseno de x menos 1 entre x, ¿verdad? Entonces aquí puedo sacar el menos 1, y como este límite que tengo aquí, ¿verdad? Tiende a 0, menos 1 por 0, pues va a ser 0. Y ya pues este valor también es 0. Es decir, que estas dos expresiones tienden a 0, ya sea 1 menos coseno de x sobre x o coseno de x menos 1 entre x, siempre que x tienda al valor de 0. Estos límites pues van a ser 0. También estos se consideran límites fundamentales, porque en algún momento pues lo usa para resolver otros un poco más complejos. Bien, no sé si tiene ahí hasta ahí alguna pregunta. No, profe, no tengo preguntas. Entonces, eso es en lo que respecta a este límite trigonométrico. Eso pues lo estábamos trabajando en la página 15. Vamos a ver qué tenemos en la página 16. Esta es la 16, sí. Ya pues aquí en la página 16 ya tiene otro. Quiero ver, sí. Ah, no, aquí hay otro. Ya pasamos a la 16. Mire, aquí tiene otro ejemplo. Dice, encuentre el límite cuando x tiende a 1. Si se ha fijado, todos los anteriores estaban en torno a 0, ¿verdad? Para poder utilizar los límites fundamentales. Pero ahora me dice cuando x tiende a 1. Y me establece seno de x menos 1 entre x al cuadrado más 2x menos 3. Bueno, igual, la primera idea es hacer la sustitución. Al hacer la sustitución, pues tiene esta forma indeterminada 0 entre 0, porque 1 menos 1 le va a dar 0, y el seno de 0, pues es 0. Entonces de ahí sale el 0 del numerador. Y al sustituir aquí, pues ¿qué tendríamos al sustituir 1? 1 al cuadrado es 1. Más 2 por 1 le da 2, 1 más 2 es 3 y menos 3 le da 0. Entonces queda la forma indeterminada 0 sobre 0. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una de las formas era buscar si multiplicábamos por el conjugado, otra forma es ver si el polinomio se puede factorizar, lo factorizamos y vemos qué podemos eliminar o qué podemos asociar. Entonces puede observar que los factores de este polinomio son x más 3 por x menos 1, ya que el producto de 3 por menos 1 le va a dar menos 3 y la suma de 3 menos 1 le va a dar 2. Entonces es un polinomio cuyos factores son x más a por x más b, de manera generalizada, ¿verdad?
Ya de manera particular, pues es x más 3 por x menos 1. Entonces puede observar que el argumento de la función seno es x menos 1 y por aquí en el denominador tengo un x menos 1. Entonces agrupamos límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x más 3 por límite cuando x tiende a 1 del seno de x menos 1 entre x menos 1. Aquí no puedo decir que esto tiende a 1 porque la propiedad es para cuando x tiende a 0, ¿verdad? Y aquí me dice x tiende a 1. Pero entonces, ¿qué pasa si x tiende a 1? Puede observar que si x tiende a 1, pues aquí le va a quedar 1 menos 1 es 0. Entonces puedo hacer un cambio de variable. Hacemos t igual a x menos 1. Entonces, cuando x tiende a 1, podemos observar que el valor de t tiende a 0, porque 1 menos 1 pues es 0. En consecuencia, vamos a tener que este límite lo puedo expresar como límite cuando t tiende a 0 del seno de t entre t. Porque ¿quién es t? Es x menos 1, que lo tengo como argumento y que lo tengo como denominador. Y entonces este límite, sí, ya puedo decir que este límite pues es igual a 1. Y entonces esta expresión la puedo reescribir como límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x más 3, más el límite cuando t tiende a 0 del seno de t sobre t. Pero pues aquí en el numerador voy a tener 1, en el denominador voy a tener la sustitución de 1 más la constante 3, que va a ser 4. Entonces para este primer factor es un cuarto. Multiplicado por ¿cuánto? Por 1, que es a lo que tiende este límite. Y entonces un cuarto por 1 le va a resultar ¿cuánto? Un cuarto. Y entonces ese sería el límite de esta función trigonométrica que la estamos analizando cuando x tiende a 1. Toda la expresión pues va a tender a un cuarto. Y entonces, pues como le decía, se basa este proceso en hacer uso de las identidades fundamentales, en hacer uso también de identidades fundamentales, trabajamos límites fundamentales y hacer procedimientos algebraicos como racionalizar o como factorizar, sustituir identidades trigonométricas para poder resolver esos límites trigonométricos. Bien. Entonces, con esta parte, pues estaríamos cerrando la unidad de los límites. Y ahí pues tengo que hacer un cuestionario para evaluar todo lo que vimos sobre el límite. Por aquí se les ponen algunos ejercicios propuestos para que ustedes los trabajen. Algunos de estos límites voy a evaluarlos en el cuestionario. Entonces, esa es la idea de que ponerles pues estos límites para que ustedes los trabajen y si les salen en el cuestionario, pues ya lo aplicamos directamente. Vamos a ver algunos de ahí para que tenga una idea de cómo los podemos resolver, ¿verdad? Voy a borrar esto, permítanme. Y entonces, ¿cómo resolvería, por ejemplo, dice, ya le escribo por acá, límite dice cuando t tiende a 0 y me piden el seno de 3t en el numerador y en el denominador tengo el seno de 7t. Esa es entonces el límite a trabajar. ¿Qué podríamos hacer para que no se altere la expresión? O recuerde, o para poder aplicar límite cuando t tiende a 0, ¿de quién? Del seno de t sobre t. O bien aquí podríamos decir de kt, mejor dicho, entre qué valor, entre kt, para que esto pues también me dé igual a la unidad, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues sería como decía, profe, más fácil multiplicarlos para que nos dé la unidad y así poder despejar KT que nos dé igual a 1. Ajá, entonces tendríamos en el numerador, ¿qué tendríamos que hacer primeramente? Sería multiplicar el seno de 3t por 7. Fíjese que no tenemos la t en el denominador. Recuerde que la expresión debo de tener seno de kt
en el Cierto, numerador sobre y T. KT también en el denominador. Entonces, lo primero que puedo hacer es dividir tanto el numerador como el denominador entre T. Eso me va a dar la unidad, no se me va a alterar en nada, ¿verdad? Porque Sí. tendría aquí límite cuando T tiende a 0 del seno de quién, de 3T, entre el valor de T, ¿verdad? Entre cuánto, el seno de 7T, todo esto entre T. Ahí no se me altera en nada, para nada la expresión, porque tanto el numerador como el denominador lo estoy dividiendo por T, ¿verdad? Entonces ahora necesito el argumento 3 acá en el denominador del numerador. Pongo el 3, pero también lo multiplico por 3 para que no se altere. Acá en el denominador necesitaría el argumento 7, pero también lo debo de multiplicar por 7 para que no se altere. Y entonces puede ver que ya tiene seno de 3t y seno y 3t en el denominador. Ya puedo aplicar esto que tengo acá. Y entonces, pues este límite simplemente va a ser el valor de 3 séptimos. Bien, porque los otros que tenemos, límite cuando t tiende a 0 del seno de 3t sobre 3t, va a ser la unidad. Y límite cuando t tiende a 0 del seno de 7t sobre 7t, pues también es la unidad. Y entonces solo le van a quedar los coeficientes 3 que tienen el numerador y el coeficiente 7 que tienen el denominador. Y entonces ese límite pues va a ser 3 séptimos. Entonces recuerde que la idea es no perder los límites fundamentales con los que hemos trabajado. Bien, entonces recuerde que los límites fundamentales le dice que está relacionado límite cuando t tiende a 0 de quién, del seno de t sobre el argumento t, o un poco más generalizado, límite cuando t tiende a 0 de quién, del seno de kt, ¿verdad? Sobre kt. Estos dos límites tienden a 1 y este otro pues también tiende a 1. Entonces, la idea es usar esos límites fundamentales. Entonces, ahí, por ejemplo, pues tiene ese ejercicio que es aparte pues de los que hemos resuelto. Mire, por ejemplo, ¿cómo haría el 25? Trabaja el 25, por ahí cópielo y lo trabaja. Límite cuando x tiende a 0, dice, mire, de x más 2 raíz del seno de x elevado al cuadrado. Por aquí también pues lo voy a copiar para que lo resolvamos y lo veamos. Bien. Dice ahí límite cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿ya vio? También pues lo podemos analizar por la derecha o por la izquierda, ¿verdad? En este caso dice por la derecha. Y entonces en el numerador tiene la expresión x más 2 veces la raíz del seno de x, ¿verdad? Y todo esto está elevado al cuadrado y todo esto entre x. Ese es el ejercicio propuesto. Vamos a ver el escritorio. Ahí lo tiene. ¿Qué sería? Recuerde que lo primero que hay que hacer es sustituir, ¿verdad? Si sustituimos, ¿qué obtenemos? ¿Qué forma indeterminada obtendríamos o obtendríamos un valor? Que sería seno de x, que es igual a 1. Seno de x, cuando vale Tiende a 0, ¿cuánto es el seno de 0? es 1. El seno de 0 es 0, que diga, perdón, profe. 0, ¿verdad? El Entonces, seno de 0 es 0. es 0, entonces va a tener 0 para x más Sí. 2 multiplicado por la raíz de 0, ¿verdad? Y todo esto ¿entre cuánto? Entre 0. 0. Todo esto va al cuadrado, entonces va a tener 0 al cuadrado, pues es 0. Entre 0 les va a resultar 0. Tiene la forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Qué se le ocurre hacer? A ver si se me elimina la indeterminación. ¿Cuál sería lo conveniente o el paso a dar para ver si se elimina la indeterminación? Volverlo un límite fundamental, el seno de x. Sí, pero mire que tenemos ahí, claro que lo que queremos es utilizar esos límites fundamentales, pero puede ver que la expresión está elevada al cuadrado. ¿Qué pasa si desarrollo ese binomio?
Voy a ver si al desarrollar el binomio se me elimina la indeterminación, porque en el denominador tengo este x, ¿verdad? Entonces tendría el cuadrado del primer término. ¿Cuánto es? X al cuadrado más el doble producto del primer término, que es x, por el segundo término, que es 2 raíz de ¿quién? Del seno de x, más el cuadrado del segundo término, que es 2 raíz del seno de x, todo esto, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Ahí estoy desarrollando el cuadrado del binomio. Entonces puede observar que le va a quedar x al cuadrado más 2 por 2 va a ser 4x, que multiplica a quién? A la raíz del seno de x, y luego tendríamos más 4. El cuadrado se simplifica con la raíz y le quedaría simplemente seno de x. Pero todo eso pues está dividido por x, ¿verdad? Y entonces al estar dividido por x, ¿qué obtendríamos? Al estar dividido por x. X al cuadrado entre x, pues tendría igual a x. Igual a x. Esta x que tenemos acá, ¿verdad? Se cancelaría y le quedaría simplemente 4 raíz del seno de x. Y en el otro, pues le va a quedar seno de x sobre x. Y como x tiende a 0, ahí pues ya va a hacer uso de ese límite fundamental, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que nos quedaría. Voy a borrar esto que tenemos aquí. Entonces me había dicho que en el primero era x al cuadrado entre x, va a quedar x. Después teníamos 4x entre x, solo iba a quedar 4 raíz del seno de x, recuerda. Y en el otro era 4 seno de x sobre x, ¿verdad? Y le aplicamos a esta expresión límite cuando x tiende a 0 de x más límite cuando x tiende a 0 de 4 veces la raíz del seno de x más 4 veces el límite cuando x tiende a 0 de el seno de x sobre x. Cuando x tiende a 0, pues esto va a ser 0, más cuando x tiende a 0 ya vimos que el seno de 0 es 0, multiplicado por 4, pues también sigue siendo 0, más aquí tendríamos límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Esto ya vimos que va a ser igual a la unidad, pero como está multiplicado por 4, pues va a ser 4. Y entonces este límite es 4. Ese sería entonces el valor de ese límite. Bien, entonces eso es lo que se quiere con esos ejercicios que están propuestos ahí, que ustedes pues los trabajen, ver qué podemos hacer, qué podemos sustituir, qué podemos para si hay indeterminación, cómo eliminar la indeterminación y ver todas esas expresiones. Ahí pues les puse 30, creo que con eso pues ya trabajan un rato y pues más de alguno de estos pues va a estar en el cuestionario que estoy diseñando en la plataforma. Ya. Eso es pues en lo que a lo que son los límites trigonométricos. ¿Cómo les fue? Yo ya subí ahí lo que tiene sobre funciones continuas. No sé si ya leyó esos documentos sobre la continuidad de las funciones. Creo que es este que tengo aquí. No, aquí, creo que es no, profe, no he entrado a leerlo. No ha entrado. Bueno, ahí pues No. hay un documento pues sobre la continuidad de las funciones. Puede pues entrar a leerlo para ver que tenemos acá. Déjenme ver. Mire, es este mismo, continuidad de funciones de una variable real en un número. Esta pues es la clase del día que no hubo, del viernes, que se me perdieron todos. Sí, creo que viernes de la semana pasada, mire. Y entonces, sí, el viernes fue que nadie contestó. Entonces, ahí pues está detallado paso a paso cómo determinar cuando una función es continua en un punto. Para que una función sea continua deben de cumplirse estas 3 condiciones y ahí pues va paso a paso qué condición es la que está fallando en cada una de ellas. Pues pienso yo que hay que leerlos. Les subí creo un video que era de otro grupo para que pues también lo analizaran. Bien.
Y entonces con esta parte pues estaríamos viendo lo que es concerniente al límite de funciones. Ya para mañana vamos a tener clase también en la tarde, pues ya entraríamos a derivadas. Lo voy a dejar que lea esto y mañana pues si tiene alguna pregunta me la hace, yo. Dale, pues, profe. Y entonces pues por ahí terminaríamos el día de hoy. Fíjese que estaba viendo que ahora no me mandaron que lo cortan a uno. Parece que cuando hay menos personas no le mandan a cortar, ¿ya vio? Sí, porque a una hora. Sí. Una hora casi, ¿no? Entonces, Sí, profe. entonces por ahí lo vemos y mañana pues tal vez llegan más chicos. Esto yo lo voy a subir de todas maneras, este video lo voy a subir, ¿oyó? Está bien, profe. ¿Mañana Bueno, a qué hora sería igual por la tarde, pero mañana creo que tendría que ser más temprano, como a las 2, fíjese, porque aquí estas chicas ocupan la computadora y tienen también clase en línea a las 3. Tal vez podría ser más temprano como a la 1 o a las 2. ¿Usted puede a esa hora? Sí, profe, a esa hora yo puedo. Ok, entonces ahí le mando el enlace. Sí, le aviso a los demás que a la 1 va a ser o a las 2 la clase. Está bien. ¿Cómo es que se llama usted? Ya no me acuerdo ya se me han olvidado las caras. Sergio, profe. Sergio. Sí. Bueno, entonces ahí lo vemos mañana. ¿Está bien? Está bien, profe. Está bien, le agradezco. Bye. Dale, pues, profe. Gracias.